Gustavo, muy buenos días, un placer, un honor de verdad estar acá. Gracias por la invitación y por hacerme parte de este excelente ejercicio profesional periodístico latinoamericano. Bueno, te damos la bienvenida, sí, como te lo decíamos, es un placer escuchar, tener una nueva voz que nos hable de Colombia, de las virtudes del país, y nos pareció medio extraño ahí no encontrarlo con un café, ¿no, Augusto? Sí, Ah, yo creo que. No, mirá. pero por Pero mirá, Ah, bien, ahí bien, bien, está. perfecto, totalmente. No, perfecto, no, perfecto. señor. Ahora la envidia es nuestra, de Claro, que él esté totalmente. tomando un buen café colombiano y nosotros no tenerlo. Lo marcaba Gustavo, es un placer, John, tenerte y formar parte desde hoy de la familia de 360.travel. Otro viaje que vamos a tener hacia Colombia, denominado el país de la belleza, ¿no? Y cuántas cosas que tenemos para conocer, para que nos cuentes, en este caso que es como una nueva narrativa para impulsar tanto el turismo como la inversión también, ¿no? Totalmente, bueno, pero primero quiero hacer un apunte. Ustedes me retaron con el café y no los veo con el vino tinto, ¿no? No, Entonces, para que lo tengan ahí Temprano. pendiente para la próxima. no, Un no. dato, acá en Colombia le decimos tinto al café sin leche, ustedes le dicen Ah, tinto al vino. Bueno, Claro. les cuento, sí, la semana pasada el gobierno colombiano, bueno, ya venía con esta iniciativa prácticamente desde que se nombró y se instauró el nuevo gobierno de Gustavo Petro, en donde, bueno, igual tampoco es nueva la política que el turismo en el país sea como política de Estado y política de los gobiernos, perdón, desde hace varios años. Una de las iniciativas y de las políticas realmente prioritarias del gobierno de Petro es atraer más turistas internacionales y mover más el turismo nacional. En ese orden de ideas, desde hace unos meses, principalmente desde la pasada vitrina turística de Anato, el gobierno de Petro anunció esta prioridad al turismo, esta prioridad a los viajeros colombianos, dándole un enfoque de pronto sí diferente, un enfoque más social, un enfoque más natural, un enfoque en donde la prioridad sea el viajero, el turista responsable y no tanto aquel tema de la economía extractiva, la economía minera, que quizás era lo que dominaba la economía colombiana hace unos años, tal vez, o bueno, tal vez quizás todavía. Entonces, en ese orden de ideas, la semana pasada, junto con el Ministerio de Turismo, de Comercio y Turismo colombiano, en un evento en Bogotá, al que asistió el presidente Gustavo Petro, hizo el lanzamiento oficial de su nuevo programa, de su nueva marca país, imagen marca país para Colombia, el país de la belleza, en donde se va a exaltar y se va principalmente a dar esa prioridad, esa importancia, esa relevancia a todo el tema natural, a todo el tema humano. Les cuento, por ejemplo, en Colombia aún hay 65, por decirlo así, idiomas o lenguas prehispánicas que todavía están vigentes, que todavía se hablan. Hay comunidades que todavía conversan y comparten a través de sus lenguajes, por decirlo así, aborígenes. Entonces, este tipo de temas, que tenemos más de 1900 especies de aves en el país, que tenemos todo tipo de piso térmico, desde encontrar nevados y glaciares, como por ejemplo ustedes en Ushuaia o en la Patagonia, los tenemos acá, obviamente un poco más alto, pero los tenemos el Caribe, tenemos dos costas litorales, ustedes saben, en el Pacífico, en el Atlántico. Entonces, todo este tipo de tema de belleza natural, de paisaje, de la calidad del ser humano, de la atención, del servicio, es a lo que el gobierno Petro le apuesta con esta nueva campaña que al tiempo también, por primera vez, como dato les cuento, unifica el tema de campaña tanto para el turista internacional, para atraer turismo internacional y también puede ser inversión, como también para mover el turismo interno. Es la primera vez que hay una campaña bajo la misma sombrilla, bajo el mismo nombre, para unificar este tipo de turismo. Entonces, esa es como la esencia y como la naturaleza de esta nueva marca país. John, justamente hiciste hincapié varias veces en el turismo extranjero. ¿Cómo está hoy el turismo extranjero en Colombia después de la pandemia y ya con casi 2 años después? ¿Está en un momento de normalidad? ¿Ya están los números que quieren empezar a tener? Si tendrías que hacer un balance con respecto a eso, ¿cuál sería? Bueno, les cuento, según las cifras y lo que muestra el gobierno, lo que muestra el Estado colombiano desde la administración de Duque, ha sido una constante recuperación. El gobierno Duque
fue creo que uno de los primeros gobiernos a nivel América Latina en destrabar y en dar apertura de cielos, en dar apertura a ese intercambio de viajeros y de turistas, especialmente desde el exterior. Creo que fue una de las políticas más oportunas y de mejor implementación en su momento, lo que permitió que el turismo colombiano comenzara a tener mayor dinamismo, no solamente desde el turista extranjero, sino el nacional, que no solamente por hacer turismo, sino por salir de sus casas y viajar y salir de ese encierro, comenzó a moverse. Eso generó dinamismo en el turismo en el país, tanto desde el turismo internacional como desde el turismo emisivo interno. El gobierno Duque, desde que comenzó la reapertura después de COVID hasta que cerró, y de nuevo también el gobierno Petro, han mostrado cifras muy alentadoras. Yo diría que en este momento el turismo en Colombia está al 100%. El tema COVID aquí ya no se menciona, ya no se habla, ya no se habla del tema COVID o del tema encierro. Entonces esto está muy bueno. En cuanto a cifras, sí he leído y nos hemos dateado de que este año más de 3 millones de turistas han ingresado al país, lo cual es una cifra que apenas estamos comenzando el segundo semestre, es muy alentadora, y el gobierno Petro le apuesta a doblar o a triplicar esa cifra para cuando esté terminando su gobierno. Entonces son datos y cifras muy interesantes. John, recién mencionabas a Anato. Hace poco compartió algunos datos para ir a números crudos, un 29% más, o sea, el crecimiento en el turismo está siendo realmente importante, 29% más que el mismo periodo del año 2022, con cifras de aporte de más de 4.000 millones de dólares en el turismo de Colombia. Y está ahí compitiendo con el petróleo, ¿no? Como mayor exportación de divisas. Totalmente, y es que ese es uno de los objetivos de Petro, que para cuando él termine gobierno, que es en 3 años, cuando esté entregando de nuevo Palacio de Nariño, las cifras estén totalmente volcadas hacia el tema del turismo en Colombia. A esas cifras que tú mencionas, proyecta el gobierno de Petro recibir entre 7,5 millones y 12 millones de visitantes no residentes para hacia el 2026. Proyecta 300.000 nuevos empleos en Colombia y proyecta ingresos por el orden de los casi 10.000 millones de dólares. Entonces imagínate, de darse estos resultados, de darse estas cifras, en una realidad como la colombiana, definitivamente el nuevo petróleo, como le llaman acá en el país, va a ser o sería el turismo. Qué importante tener a la autoridad máxima del país que le dé tanta importancia al turismo, ¿no? Que haga tanto hincapié justamente en este fenómeno que es el turismo. Bueno, es quizás por esa misma vocación que tiene el nuevo gobierno, el gobierno de Petro, esa vocación social, esa vocación de primero la gente, primero el ser humano, primero las comunidades. Es quizás por ello que le apuesta tanto al turismo, porque ustedes saben que esta industria prácticamente y el 100% es el relacionamiento, la relación de las personas con personas y de la relación de las personas con sus entornos. Esa es una de las grandes apuestas y siempre ha sido una apuesta de Petro desde campaña, hoy en día desde la presidencia. Prácticamente todos los entes y todas las entidades de gobierno le apuestan y tienen sus políticas enfocadas hacia el tema del turismo. Entonces esperemos que ojalá esos resultados se den, porque claro, la cadena del turismo genera muchísimas otras oportunidades en casi todos los sectores de la economía de un país. John, hablamos de muy buenos números, tanto del turismo extranjero, hablamos también de una normalidad que también es muy positiva actualmente en el mundo del turismo, específicamente para Colombia. Ahora, según tu punto de vista, ¿cuáles serían los puntos a donde hay que seguir trabajando, en donde quizás falta un poquito más de trabajo para que el turismo sea verdaderamente un éxito en Colombia? Bueno, precisamente quería ese espacio para comentar acerca del tema, pero bueno, a veces de pronto lo positivo debería tener muchísimo más espacio y bueno, obviamente lo tiene, lo tenemos acá con ustedes y lo gestionan, lo desarrollan ustedes con este espacio, pero definitivamente en Colombia y no es un secreto el tema de la seguridad. Y bueno, igual el tema de la seguridad hoy en día prácticamente en el mundo, no sé qué pasó después de COVID, como que al ser humano o a la gente decimos acá se le corrió la teja, porque ustedes ven lo que está pasando en Estados Unidos, que entran a robar en masa los centros comerciales, ustedes están viendo lo que está pasando en Europa, bueno, en diferentes países de Latinoamérica, en donde la seguridad siempre ha sido un inconveniente. Estamos sufriendo de los mismos problemas en las ciudades, estamos sufriendo de los mismos problemas en las carreteras. Entonces quizás de pronto uno
de las piedras en el zapato para Petro, para lograr estos objetivos, pueda ser el tema de la seguridad. En la medida que y acá en Colombia prácticamente una cosa va ligada de la otra. Petro tiene como política el tema de la paz total. Si se llegara a cumplir ese objetivo, el de la paz total, en donde el gobierno, en donde Petro lograra un acuerdo de paz que involucrara a todos los actores armados colombianos, en donde realmente Colombia entrara en un escenario de paz, en donde estos grupos armados no atacaran solamente a la población civil colombiana, ni tampoco a ningún otro visitante o turista que venga del extranjero o turista colombiano que se mueva dentro de su país. Esto ya va a generar un clima increíble para poder promover y desarrollar turismo, para poder promover y desarrollar industria, para poder promover y desarrollar inversión. Muchas marcas no llegan con inversión, no llegan a sitios o a diferentes lugares precisamente por ese miedo a ver sus capitales o a ver sus inversiones en algún estado no sé, de indefección, o que quizás pueda correr cierto riesgo sus marcas o sus funcionarios. Entonces todavía el turismo, todavía la infraestructura en Colombia está muy centralizada en determinadas ciudades, en determinadas regiones. Entonces todos esos desarrollos se hacen o se realizan en Cartagena, se hacen o se desarrollan en Barranquilla. Tenemos todavía un turismo muy de ciudad, cuando la parte rural y cuando esa parte natural, que es la que Petro, por ejemplo, si ustedes vieron el video de la campaña, pretende o quiere promover, pues se va a quedar corta a la hora de implementarlo. Entonces, primero el tema de la seguridad, segundo el tema de la paz, y tercero, bueno, que de ello vendría todo este tema de inversión, atraer nuevos inversionistas. Creo que desde COVID, en realidad, antes de COVID teníamos 2, 3, 4 inauguraciones de hoteles prácticamente por mes. Post-COVID, yo les digo que si en los post-COVID, ¿cuántos años han pasado? Quizás 2 años, se han inaugurado 2 o 3 hoteles a nivel nacional, creo que, y me atrevo a asegurar que es mucho. Entonces el tema de la inversión en cuanto a este tema hotelero está quieta, está frenada, y eso generaría que si crece el número de visitantes, no tendríamos en dónde alojarlos. Entonces vean que ahí hay otro problema que vería que hay que trabajar, pero todo ligado de la paz, todo ligado de ese tema, de ese ambiente de seguridad. Y por Bien. último, bueno, que ya sería como el punto de la cereza del postre, el punto final en la cadena, en la inversión en infraestructura, en atractivos que le hagan al visitante o al turista atractivo visitar ese lugar o volver a ese lugar. Tú vas a Claro. un San Andrés por primera vez y te enamoras, pero volver una segunda y de pronto ya una tercera vez, ya tú dices, es lo mismo, vas a encontrar lo mismo. Entonces no hay esa posibilidad del turista que, si tú, por ejemplo, tú a un París vuelves y vuelves y vuelves, a una Buenos Aires vuelves y vuelves y vuelves. ¿Por qué? Porque siempre hay algo nuevo, porque siempre encuentras algo interesante, porque cada vez que llegas la movida es diferente, así sea el mismo destino. De eso adolecen los destinos colombianos. Una Bogotá tú vienes y la encuentras igual siempre, una Medellín, una Barranquilla. Bueno, aquí hago un paréntesis y sí quiero destacar. Actualmente la inversión y el desarrollo que está teniendo en Barranquilla es una movida muy interesante, que sería súper chévere en algún capítulo luego analizar, y ojalá tener un experto que nos hable, algún funcionario o alguien de Barranquilla que nos hable. Barranquilla está tomando hoy en día el liderazgo y la batuta en cuanto al desarrollo de producto de turismo, y yo me atrevería a decir que en menos de 5 años Barranquilla va a ser el destino líder de Colombia por encima de Cartagena a la hora de atraer turistas. Entonces, ojo, les dejo ese dato para que lo tengan en cuenta. De resto, ustedes van a encontrar, sí, paraíso, divinos, espectaculares lugares paradisíacos. El tema natural acá es espectacular, pero a la vez ustedes saben que todos los destinos, todos los países tenemos algo hermoso que mostrar. Ustedes con la Patagonia, por ejemplo, con Ushuaia, con Iguazú, lo mismo acá en Colombia. Pero si no se fortalece eso con infraestructura, con hotelería, con lugares súper atractivos, el turista no va a volver. Y eso es lo que se necesita, que no solamente atraer turistas nuevos, sino atraer a turistas que lleguen al país a redescubrirlo. John, primero, un placer tenerte, agradecerte enormemente el tiempo y por sobre todas las cosas, darte la bienvenida a la gran familia de 360.travel. Con John también vamos a hablar mucho y vamos a conocer mucho de Colombia, y de verdad, amigo, es un verdadero placer que formes parte, ¿eh? Te agradecemos por el tiempo.
No, para mí el placer ha sido mío, muchas gracias. Espero seguir compartiendo con ustedes muchísimo tiempo y acá un amigo, servidor más, acá los espero como siempre, como todos, a tomar cafecito en Colombia. Va a ser un placer tenerte siempre. Te mandamos un abrazo muy grande.